Ya estás en el programa Empodérate con Juan Rodríguez. Los mejores temas del desarrollo humano, psicología práctica y aplicada, crecimiento y asesoría emocional y empresarial. Aprendamos juntos a pensar de forma más eficaz y vivir una vida más plena. Empodérate. Arrancamos ya. Y bien, como lo habíamos prometido, gracias que estoy aquí a través de lo que es el Aviso Podcast, y pues el compromiso es deuda, así es de que nosotros tenemos el honor de invitar al doctor Caseín González, que además de, yo le dije un poquito, él es médico, es especialista en lo que es realmente la salud y una cantidad de cosas que él se dedica a realmente mejorar la vida de lo que es el ser humano. Pero hay una cosa importante, en el tema de desarrollar de alguna forma que cada persona se dedique a cuidar su salud, sea de alguna manera el arquitecto de su propio estado anímico. Esto conlleva que, por un lado, dejemos de ser las víctimas, porque creo yo que, como dice una autora británica, toma toda la responsabilidad de tu vida en tus manos y algo terrible sucede. Ya no hay a quien culpar. Y bueno, doctor, cuéntame, cuando tú te encuentras con personas que de repente te dicen que se sienten víctimas de alguna condición, en este caso de salud, ¿qué es lo común que escuchas cuando la gente se engancha en esta mentalidad? Bueno, ante todo, Juan, hola, y bueno, saludos a toda la gente que nos está escuchando por ahí. Y bueno, un placer poder conversar contigo sobre un tema tan importante. Fíjate que lo simpático de todo esto es de que la mayoría de los pacientes que nosotros tenemos se ven en la posición de víctima. Se ven en la posición de víctima, y muy poca gente es capaz de identificar, bueno, qué es lo que yo puedo hacer para mejorar, no solamente físicamente, sino psicológicamente. El factor psicológico es una cosa que toma tremendo control sobre cualquier proceso de enfermedad. Y lo que pasa es que generalmente la gente no se da cuenta, hace una separación de lo que es el cuerpo, de la mente y el estado físico, una separación completa. Y ahí es donde caes en un problema de enfermedad que a veces es irreversible, porque no estás conectando lo que es cuerpo, mente y espíritu al mismo tiempo, que es tan necesario para un proceso de curación. Fíjate que me interesa bastante, se me hace muy resaltante esta idea de que la mayoría de los pacientes toman este rol de víctima, no asumen responsabilidad. Y bueno, creo yo que aquí me gustaría que elaboraras lo que tú has experimentado en cuanto a las personas que no se dan ese rol de víctima. ¿Qué injerencia tienen sobre su propia habilidad de sanarse? Exactamente, mira, fíjate, hoy tuvimos exactamente una persona que vino a consulta, una señora relativamente joven, porque está todavía en sus 50 y tantos años. Resulta que ella tuvo un accidente de trabajo. En este accidente de trabajo sufrió algunas lesiones, y entonces, bueno, se ha estado como que discapacitada por mucho tiempo. Yo estaba hablando con ella recientemente comenzó a verme a mí, y veo la lista de medicamentos que tiene ella, supuestamente de otros médicos que ha visto. Y sin decirte mentira, Juan, está tomando aproximadamente de 50 a 60 medicamentos. ¿Al día? Al día. 50 a 60 medicamentos al día. Al día. Wow. Al día. Diariamente. Entre medicinas para el dolor, entre medicinas para acá, para allá. Bueno, cuando yo vi la lista que ella, me horroricé, porque yo dije, ¿cómo es posible que una persona pueda estar? Pero, ¿qué es lo que pasa? Ella ha ido de médico en médico, y cada vez que le dice al médico, tengo más dolor, boom, otra pastilla. O tengo acá, y boom, otra pastilla, en vez de buscar, cuál es el problema. Bien. Entonces, también, imagínate, producto de todo esto, tremenda depresión, porque está limitada, incapacitada físicamente. Y yo le estaba diciendo a ella, hasta que tú como persona no interiorices, sí tienes una condición crónica, pero tú te vas a empujar a seguir adelante, a continuar tu vida, a verla de una forma positiva, a decir que
todo esto es una cosa que me está pasando ahorita, pero yo tengo la manera de cómo mejorar. Bien. Entonces esa fue la conversación que tuve con ella. Bien, y nada más recalcar una cosa, estamos a través de lo que es el Aviso Podcast, pero a través del teléfono tenemos la suerte de contar con la experiencia y con ahora sí que la cantidad de testimonios y cosas que trabaja el doctor Casein González, quien pues además eres un baluarte para nuestra comunidad, doctor, y eso me encanta, sobre todo también que te gusta compartir parte de tus experiencias, y me llama mucho la atención, me agrada el hecho de que o más bien compartas esta idea de que mucha de la gente se siente víctima, y por ejemplo yo me he dado cuenta y lo he corroborado de gente que lo que hace es renunciar a su responsabilidad y decir, mire doctor, aquí está mi enfermedad, cúremela. Y mi pregunta puntual es, entonces, ¿cuál responsabilidad sería de un paciente? Por ejemplo, ¿qué esperarías tú, doctor Casein González? ¿Qué esperarías tú que fuera una corresponsabilidad y en qué forma de un paciente, independientemente del padecimiento? En primer lugar, tú sabes, una de las responsabilidades que tiene el paciente es de conocer su enfermedad. Si tú, como paciente, no conoces qué enfermedades tienes, qué medicamentos tomas, qué es lo que debes hacer, todo no está en manos del doctor. Porque yo, por ejemplo, a mis pacientes, yo le doy participación en el tratamiento, participación en las decisiones. Pero tú tienes que indagar, tú tienes que averiguar, leer, preguntar qué cosa es lo que tengo, saber cuál es la esencia de tu enfermedad y cómo tú como persona individualmente, qué tú puedes hacer para ayudarte. Si tú no sabes qué tienes, si tú no sabes qué toma o qué efecto tiene este medicamento, qué efecto dañino puede tener sobre mi salud, tú no vas a poder tomar una decisión, lo vas a dejar todo en manos del médico. Yeah. Entonces esto es lo que yo le enseño a la gente, ¿no? Le enseño, ¿sabes qué? Esto es lo que tú tienes. Vamos a discutir un poquito qué cosa es la enfermedad, qué parte del cuerpo te afecta, qué pasa si tú tomas otro medicamento, qué interacción tiene. Ese tipo de discusión es buena, es saludable, pero también tú tienes que hacer tu propio research, tu propia búsqueda de qué es lo que tú crees que a ti te pueda favorecer. Que hay una teoría que nosotros aplicamos en la escuela de medicina, que decimos que en medicina 2 y 2 no son 4. Quiere decir que lo que a lo mejor funcionó, un medicamento que funcionó para una persona, no necesariamente es lo que va a funcionar para ti. A lo mejor contigo, a lo mejor con un poquito de conocimiento y saber otros tipos de remedios, a lo mejor pueden funcionar comparado a un medicamento. Yeah. Bien, nada más quiero recordarles, doctor, a la gente la fortuna que tenemos de estar aquí compartiendo contigo y sobre todo ilustrándonos de lo que nos compartes, porque en primer lugar, tú te graduaste de la Escuela de Medicina en Cuba, trabajaste por muchos años también en México, en Mazatlán para ser específicos, luego veniste a revalidar tus estudios como médico para ser la persona que eres ahora en la UCLA. Entonces estamos hablando con el doctor Casein González y obviamente para resaltar la importancia de tu experiencia y cómo todo esto pues de alguna manera conlleva el hecho de que tú has reconocido allá afuera muchas cosas. Y en particular yo quiero hacerte así de manera puntual una pregunta. A ver. ¿Qué sería? Porque creo que es fácil, corrobórame esto por favor doctor, creo que es fácil engañarse a uno mismo como paciente, y no solamente como paciente, yo creo que a mí me gustaría que lleváramos esta parte de cómo uno aborda algún problema de salud ante un doctor, pero cómo también aborda uno un problema ante otras cosas y como Poncio Pilato agarramos esta actitud de que pues yo me lavo las manos y le voy a dar, al fin de cuentas le estoy pagando al doctor y a la clínica para que me curen. Pero ¿qué es lo que realmente hace que de alguna manera agarramos esta actitud Poncio Pilática, diría yo, de lavarme las manos y no asumir mi propia responsabilidad para reconocer que tengo mucho que ver en pro de conseguir mi salud? Ya.
No, fíjate, muy interesante esa pregunta porque eso es lo que me he dedicado a estudiar y me he dedicado a ayudarle a la gente en ese sentido, a reconocer cuál es mi rol, cuál es mi posición. Y una de las cosas que pasa es que necesariamente no, de que necesariamente generalmente la gente no asume el rol de que yo quiero ser partícipe de, yo quiero ser, generalmente lo que pasa es de que quieren ser, ¿sabes qué? Como tú mismo me dijiste, soy el enfermo, estoy pagando y tú me curas. Y fíjate, una cosa muy particular, y lo escucho todo muchas veces. Tengo pacientes que de aquí tienen seguros médicos, tienen todo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Muchas veces nosotros le damos algún tipo de medicina, por ejemplo, la presión alta. Tiene la presión en 160/80 y le damos una medicina. ¿Qué hacemos nosotros como médicos? Generalmente tratamos diferentes medicinas, pequeñas dosis, y vamos aumentando poco a poco. Los pacientes se van a otros lugares donde tienen que pagar, donde le dan un medicamento a una persona, otra persona, otro médico que no los conoce, y entonces le dan otras cosas y ellos creen que esa es la curación, cuando en realidad muchas veces no lo es. Entonces, esto es lo que tú estás diciendo, porque ellos piensan que como, ¿sabes qué? Yo estoy pagando porque ese médico no me curó de la primera visita que yo fui a ver. Claro. Sí, yo estoy pagando por eso. Yeah. Entonces, eso es una falta de conocimiento. Eso es una falta en cuanto a la educación médica, saber de que hay pasos a seguir para llegar a un lugar, como todo. Yeah. Tú no naces y vas directo desde que naciste a la universidad. No, es un paso, un proceso. Naces y creces y tienes que ir a la primaria, después a la secundaria, y igual es el proceso de salud-enfermedad. Yeah. Ahora, por ejemplo, una inquietud que yo siempre he tenido. Me tocó, por ejemplo, estuvimos trabajando unas cositas en el hospital contigo este fin de semana, pero lo que yo quise así, no te hice la pregunta ahora que estábamos en el hospital, pero una cosa que me quedó bailando es, ¿hay diferencia entre los pacientes hispanos y los pacientes americanos? ¿Que si hay diferencias? Sí hay diferencias en cuanto a la manera de que abordan, por ejemplo, su propio reto de salud. ¿Hay diferencias que la cultura tiene directamente algo que ver en cómo se tratan? Yo diría que si hay alguna diferencia es mínima, porque yo pienso que, por ejemplo, nuestra cultura, la cultura latina, si tú conoces, si tú sabes, si tú te educas, tienes la misma forma de actuar que una persona anglosajona. Sí. Lo que yo he visto como diferencia, por ejemplo, es de que nosotros como cultura latina tenemos mucha credibilidad en lo que dice nuestra familia, de lo que dice la abuela, de lo que dice el pariente, de qué es lo que debo hacer. Muchas veces yo le pongo un tratamiento a algunos de mis pacientes y me dijeron, no, doctor, hice esto porque mi tía me dijo esto y le pasó a ella esto, entonces cambié la medicina y me la estoy tomando de esta manera. Está bien que tengas una participación, pero búscate un fundamento científico cuando vayas a hacer un cambio. Una cosa que esté demostrada, una cosa que ya esté estudiada, y eso es una de las pocas cosas de diferencia. En cuanto también a muchas veces veo como en los dos lados, incluso del paciente anglo al paciente latino, muy preocupados por la salud. En cuanto a acciones, nosotros somos un poquito más que remolones, y especialmente el hombre latino. La mujer latina es un poquito más proactiva, a buscar, a indagar, a hacer las consultas. El hombre latino siempre como que está ocupado o es el que provee para la familia y la excusa es que muchas veces no tienen tiempo.
Entonces, esas pequeñas diferencias son las que he visto. Yeah. Doctor Caseín González, otra de las razones por la que te preguntaba de esta diferencia es porque, por ejemplo, yo he visto que en otros rubros y por la idiosincrasia de una cosa y de otra, hay como una cosa que yo le llamo esta mentalidad microóndica. Decir que hay gente que se apega a un proceso, a una disciplina, por decir los americanos de repente son un poquito más metódicos de apegarse a un tratamiento, mientras que nuestra idiosincrasia es un poquito así como que todo más rápido. Todo más rápido, también además de relajada, más que relajada puede ser hasta negligente, en el sentido de que pues ahí se va. O en el sentido de que cúrame más rápido, o como lo dijiste tú ahorita, ¿no? Que me gustó mucho la idea de que en la medicina 2 más 2 no son 4, porque cuando tú dosificas alguna medicina va con el afán de asegurar que vaya teniendo el efecto, no lo estás dando débil la dosis de cualquier medicina con el afán de prolongar el tratamiento del doctor, sino con el afán de ver su respuesta a lo que ustedes le están dando. De manera tal que ya sabes que la mentalidad hispana es como automedicarse y rápido quiere uno que la solución se le venga, pero la de ya. Exactamente. Estabas mencionando que no lo mencioné en lo que estaba diciendo anteriormente de la visita que hicimos este fin de semana al hospital, que tuviste la oportunidad tú de venir y ver a uno de mis pacientes en una situación bastante difícil. Fíjate que vi es una paciente latina, pero vi en ella una cara diferente, en el sentido de que hasta cierto tiempo, hasta cierto momento, de cierta manera, veo, aunque tiene una enfermedad bastante grave, vi como un cambio positivo después que tuvo la plática contigo, que habló un poco contigo. Vi todos los cambios positivos después de una buena plática. Y yo pienso que con la ayuda también de la educación y el conocimiento y decirle que saber qué es lo que se está haciendo y cuáles son los pronósticos, cuál es los posibles futuros, ¿no? Yo pienso que eso ayuda también mucho al tratamiento. Vamos a cerrar este podcast, pero antes quiero, doctor Caseín, que, por ejemplo, en mi idea, en lo que yo percibo y lo discutimos después de la reunión con la paciente y todo esto, la importancia que son las actitudes y lo que significa para nuestra salud el hecho de controlar nuestra actitud. ¿Qué podrías agregar en eso como para ya cerrar lo que va a ser este podcast? La actitud es siempre mantener una actitud positiva. Y ser copartícipe del tratamiento es una cosa súper importante. Ser proactivo, no ser pasivo en cuanto al tratamiento. Preguntar, indagar, pero con basamento científico. Claro. ¿Qué es lo que tengo? ¿Cómo me puedo ayudar? ¿Cuáles son otros métodos? Yo creo en los métodos alternativos. También se pueden usar, también son favorables. No necesariamente una pastilla es lo único que te va a curar. Hay otros métodos que te pueden curar. Buscar en esa manera, indagar profundamente y conocer tu cuerpo, conocerte tú, conocer tu físico y tu mente, las dos cosas. Ya lo comentaste, cuerpo, mente y espíritu. Doctor Caseín González, no me queda otra cosa más de que agradecerte el hecho de que eres realmente una persona con una actitud muy positiva y realmente es lo que necesita nuestra comunidad. Así es de que muchas gracias por ser este elemento importante y por sobre todo despertar esta parte que dijiste, corresponsabilidad en los pacientes. Yo creo que entendemos esto y bueno, a ti se te hace fácil decirlo y hacerlo porque tienes una actitud contagiosa de alegría, pero independientemente de la gente que no tiene la suerte de ir contigo, pues en este caso que entendamos todos, ahora sí que tenemos en gran medida gran parte de la salud en nuestras manos con la actitud que tengamos. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado aquí a través de lo que es el Aviso Podcast.
Gracias a ti, Juan, por invitarme y pasar esta información a nuestra gente. Así que saludos a todos y gracias por la oportunidad. No, todo lo contrario, gracias a ti. Ya sabes que aquí en El Aviso es tu casa, porque siempre vamos a obtener de ti información que beneficia a nuestra comunidad. Y a usted que nos escucha a través de lo que es estas redes, a través de lo que es esta plataforma que transforma, a través de lo que es este espacio de Empodérate con Juan Rodríguez, le agradecemos mucho el hecho de que nos haya acompañado. Y recuerde, la responsabilidad, la corresponsabilidad y la oportunidad de su salud no solamente depende de la medicina, no solamente depende de los doctores, en gran medida depende de la actitud que uno tenga ante ella. Así es de que le deseo una vida muy saludable, que pase usted muy buenas noches.